Bienvenidos a su canal de Aliviadero Inútil. Mi nombre es Francisco Sagrero, su siervo. Vamos a continuar nuestras enseñanzas elementales acerca de Cristo, o las doctrinas elementales principiantes de Cristo, que ya deberíamos de salir de estos temas en nuestras vidas. No mucho que el problema de Pablo aquí en capítulo 6 de Hebreos no es de que ya no hablen de estas cosas, no de estas doctrinas, estas enseñanzas elementales de niños, leche. No es que ya no hablen de ellas o ya no las enseñen. Dice, si Dios lo permite, vamos a abrir a proceder. Así procederemos si Dios lo permite, porque hay gente que viene diariamente a los pies de Cristo y necesitan estas enseñanzas, estos fundamentos que podemos construir nuestra fe para madurez y para servirle a Dios ah, en una manera que Él nos diseñó el diseño de nosotros. Perdón, ahora, esta enseñanza es muy importante para aquellos que vienen a Cristo, pero también es importante. Por más de 30 años he estado en iglesias, y yo no he visto una madurez de estos temas en muchos de nosotros en la iglesia. Muchos de nosotros ya tenemos 10, 20, 30, 40 años en la iglesia y todavía andamos tambaleando, todavía andamos rodeando, dudando de este tipo de enseñanzas elementales, la leche. Y no salimos todavía de eso. Andamos todavía vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y tenemos que estudiar estas enseñanzas al principio veniendo a los pies de Cristo y moverse adelante, seguir adelante. Pablo dice, yo deseo que ya fueran maestros de estas cosas y todavía andan rodeando en estas como los hijos de Israel. Bueno, esta noche, este día es la la quinta enseñanza elemental de, ah, de que habla aquí en Hebreos. Nos dice aquí en Hebreos capítulo 6, dice que las obras que conducen a la muerte, obras muertas, número uno, la fe en Dios, número dos, la enseñanza sobre bautismos, número tres, la imposición de manos, número cuatro, y hoy la resurrección de los muertos, número cinco. Nos falta uno más y podemos seguir adelante con las demás enseñanzas. Pero vamos a levantar este estudio a nuestro Señor Jesucristo, que usted oiga palabra, que usted oiga palabra de Dios, no de mí. Yo no lo conozco, pero sí conozco lo que necesita. Yo sé lo que necesita, lo que yo necesité y aún necesito. Aún es más, para mí es más evidente que ocupo diariamente a nuestro Señor, porque es el Espíritu Santo que obra a través de nosotros y es lo que vamos a estar enseñando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado. Padre, te dedicamos este estudio a ti, Señor, que tú hables, Señor, que tú dé las ideas, las ilustraciones, que tú, Señor, que sea tu voz, Padre, que sea tu voz, esa voz que injerte, Señor, tus verdades en los corazones, Padre. Te pedimos por cada uno de las almas y los corazones que están hoy escuchando en este mensaje, Señor, y te pedimos que tú hagas tu obra en ellos, en ellas, Señor. Padre, somos tus hijos y a ti te buscamos, en ti confiamos y de ti hablamos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una ilustración. En Romanos capítulo 1, Pablo está enseñando a los romanos y los está corrigiendo y está diciendo, ustedes han dejado la verdad.
Se les ha enseñado las naturalezas de Dios. La evidencia de Dios está en sus ojos. Todo lo que ven es evidente de un poder divino, Señor, un creador divino. No hay excusa, dice Pablo, no hay excusa de que no crean en mí, de que no crean en Dios, en el Dios viviente. En el 24, que va al contexto que vamos a hablar ahorita, 1.24, Romanos 1.24. 1.24 dice el 24 y 25 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. ah, perdón, estaba leyendo el 26. 24, me avancé mucho. 24 y 25. 24 dice, por eso Dios les entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El diablo es un mentiroso, no le crea. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. ¿Quién es bendito por siempre? Amén. ¿Quién es bendito por siempre? Amén. Cambiaron eh, cosas creadas antes que al Creador, que es bendito para siempre. Es lo que pasa cuando uno se pasa más allá. Dios nos entrega, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Hay un tiempo que Dios se cansa, hay un tiempo que pasas de línea, te pasas de la raya, te pasas de la paciencia de Dios y dice Dios, ya estuvo bueno, hasta aquí llegó. No va a entender, no va a escuchar y nos entrega a los malos deseos de nuestros corazones. Fíjese bien, muy peligroso llegar a ese estado. Y una otra ilustración que me encanta de el fundador de Calvary Chapel, Chuck Smith, que dice, está un cirujano que va a ejecutar una cirugía a un paciente y, el cirujano tiene sus herramientas, tiene sus navajas, sus pinzas, etcétera, ¿no? Para hacer esa cirugía. Entonces, cuando ya viene en sí el paciente, cuando sale de la cirugía, empieza a darle gracias, a agradecerle, a darle besos y gracias por salvarme mi vida. No sé cómo pagarle. Oh, le doy gracias que estoy bien ya no estoy enfermo, me salvó la vida. Oh, le doy muchas gracias. Pero se lo está diciendo a las navajas que usó el cirujano. Oh, te adoro. Te voy a poner en un altar y te voy a colgar en mi cuello. Te voy a hacer anillos, te voy a hacer camisas. Oh, navaja, te adoro, te alabo. Y uno se pone a pensar y muchas veces hacemos eso con cosas que suceden en nuestras vidas, ¿verdad? Si decimos la verdad, ah, hacemos lo mismo. Y en vez de estar dándole gracias al cirujano, que es el que ejecutó y tuvo control de toda la cirugía, le está dando gracias a la navaja. Y ese es el ejemplo que vamos a usar ahorita, la resurrección de los muertos. La resurrección, la resurrección no es igual que reencarnación. Por ahí anda la doctrina de los hindús, que reencarnación, ¿no? Y creo que otras religiones, otras sectas también usan la resurrección. La resurrección es algo malo del infierno, es algo, una creación del diablo. Si ponemos a ver ah, cómo agarran estos dioses, que creo que son 33, 39, 33 por ahí. ah, pero una doctrina muy mala. Es lo que hacen ellos. O sea, ¿de dónde agarraron 33 dioses? Si vamos a decir que son 33. Bueno, pues hubo un
ah, la cosecha no vino y este año sí vino la cosecha, entonces hay un Dios de la cosecha. Y hoy hizo mucho calor, pero llegó una lluvia bien suave, entonces el Dios de la lluvia. Y por ahí no podían tener una criatura, no podían concebir la esposa, no podía dar un niño y al siguiente año sí lo tuvo, entonces hay un Dios de fertilidad. Y así se van agarrando dioses y dioses y dioses de esto. La creación, empiezan a adorar a la creación en vez del creador. Y es como acaban con 33 dioses. Bueno, es nomás para dar la diferencia, porque sí, muchos confunden o creen que es lo mismo, la resurrección a reencarnación. Ellos creen que van a regresar como unos animales, como vacas, changos, monos, pájaros, etcétera. Pero karma, que es lo que creen que es la ley de la causa y efecto, la ley de causa y efecto, quiere decir, como se porten en esta vida, les va a ir más bien cuando sean reencarnados en una vaca, en un toro, en un pájaro, y así van mejorando su vida y más hasta que llegan a ser liberados, hasta que llegan a lo que le llaman moksha. Moksha es una liberación de ese ciclo de reencarnación, según cómo te vayas portando, según cómo vayas haciendo buenas obras muertas. Bueno, la resurrección de Dios. Puse aquí Juan 11, 25 al 26 dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí está hablando cuando, ahorita vamos a leer más de cuando murió Lázaro, cuando fue resucitado Lázaro. Estamos hablando de resucitación. Pero más que nada hay que poner también una guía. Vamos a poner la guía de que esta resurrección de los muertos se puede dividir en dos tipos de muertos. La resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los muertos en su pecado. Se me borró la O aquí. La resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los muertos en su pecado. Según los estudios previos que hicimos, ya sabemos quién son los muertos en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo he sido crucificado con Cristo y ahora las obras que hago las hago por fe en el Hijo de Dios, el que dio su vida por mí y me amó. Son los muertos en Cristo. Nosotros, el capítulo 6 de Romanos nos dice del bautismo. ¿Se acuerdan del bautismo? Que nos identificamos con su muerte de Cristo. Somos muertos en Cristo. Muertos en Cristo, porque Él ya vive, no nosotros. Para todos aquellos que se creen de un nivel más alto que otros, de un nivel más superior, o etcétera, etcétera, todos somos muertos en Cristo y Él es el que reina en nosotros, no es de nosotros, no es de nuestra inteligencia, no es de que somos guapos, o etcétera, ¿no? Y los muertos en su pecado, sabemos que todos son los que no han venido a los pies de Cristo, los que lo rechazan o no han escuchado de él, del Evangelio. Así es que en esos dos se divide la muerte, la resurrección de los muertos, y vamos a estudiar de las dos. Y como los videos pasados, siempre vamos al Antiguo Testamento, comenzamos con la sombra o el tipo de Cristo, el tipo de las cosas que se van a hacer acá con el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que se hacían antes, la ley de Moisés, que era sombra, y ahora la realidad es Jesús. Entonces, la esencia es Jesús. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, vamos a poner aquí Primera de Reyes, al que es Rey de Reyes, Reyes, Primera de Reyes, 17, del 17 a 24. Primera de Reyes 17, del 17 a 24. Habla de esta viuda que Elías
fue a su casa y le dio de comer ella, teniendo su última mordida que tenía, ya se iban a morir de hambre, pero se la dio a Elías. Dios sana a su hijo. Aquí vamos a leer del 17, Primera de Reyes 17. Esta era una viuda Sarepta. En esos tiempos era de Sidón. Así le llaman a los de Sidón. Les llamaban los de Sidón, Serepto o Serepta. Sidón, que ahora conocemos como Líbano. ah, el Líbano. Entonces dice el 17, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró, se murió. 18, entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? 19, dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo de el regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. 20. Entonces clamó al Señor, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. 21. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. 23. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Lo que vemos aquí evidentemente es de que Elías no lo sanó, Elías no lo resucitó. Dice Elías, Dios, ¿por qué has matado a su hijo? Dios es el juez de la muerte y de la vida. Elías no está tomando ningún crédito aquí. Y luego le dice, salva a este muchacho, Señor, sálvalo, dale vida otra vez. ¿Me entienden? Tenemos que ver esto. Muchos, aquellos extremos religiosos, pueden leer esto y decir, yo soy como Elías y yo tengo el poder de Elías. No, Elías no tenía el poder. Y aquí es evidente que Elías no era del poder. Dios, aquí está evidentemente, lo leímos. Y luego dice, ahora que eres un hombre, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Señal de que Dios reina. Un milagro, cualquier milagro que se haga, cualquier milagro que Dios haga, es para señal de que Él reina, de que Él es el creador. Él es el autor de la vida. Muy evidente escritura, no podemos tomarla y sacarla fuera de contexto. Es muy difícil sacarla de contexto. Segunda de Reyes vemos lo mismo con el que es el sucesor de Elías, Eliseo, el que dijo, Señor, le dijo a Elías, yo pido una doble porción de tu unción, ¿no? No pidió nada fácil, pero el Señor se la dio. Eliseo, leemos en Segunda de Reyes. Este es Eliseo el que siguió lo que Elías estaba haciendo. 8:36. 8 al 36. Le van a dar lectura, del 8 al 36. Es una lectura grande. Segunda de Reyes 4 del 8 al 36. Pero sucede más o menos similar, muy similar lo que pasó con Elías. Eliseo también sanó a este niño, pero lo hizo diferentemente. Elías se acostó de él 3 veces y el muchacho resucitó. Aquí, Eliseo lo hace un poco diferente. Él se tiende encima del cuerpo de él y de ojo a ojo, mano a mano, pecho a pecho, y el muchacho regresó a vida. Entonces, la forma es diferente, que no importa, no es importante la forma. Dios lo va a sanar.
Muchos también aquí, extremos religiosos, pueden decir, voy a hacer lo que hizo Elías, voy a hacer lo que hizo Eliseo, pero tienen la fe o la confianza en la creación, no en el creador. ¿Entienden? Está pasando lo que dijo Pablo a los romanos. Cambiaron la creación por el creador. Le están dando gracias, están adorando a lo que no es, a la creación. Vamos rapidito al Segundo Testamento porque de lo que vamos a hablar es de la resurrección de los muertos que nos pertenece a nosotros, a la iglesia, en estos tiempos de Jesús. En Hechos del el Nuevo Testamento vemos también Lázaro, aquí, esta escritura, aquí es cuando Jesucristo, cuando Marta le dijo, Señor, pero ya murió, ya murió 3 días. ¿Para qué viniste ya? Ya murió. Y Jesús dice, yo soy la resurrección de y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces, allí vemos la resurrección en el Nuevo Testamento con Lázaro. Y allí vemos también evidentemente que Dios es el que permitió que muriera y lo resucitó. En Hechos 20 vemos otro evento aquí con Pablo. Pablo hace lo mismo, más similar que Eliseo, más que Elías. Él hace lo que Eliseo hizo. En Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, capítulo 20 del 9 al 12, dice llamada Éutico. Éutico. Así era el joven, un joven. Vamos a leer de este joven. Hechos 20 del 9 al 12. El 9 dice, un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso, Pablo se puso a predicar unas 4 o 5 horas, no sé, y el joven estaba ya tan mal, y vámonos, se fue por la ventana, vámonos. Un joven llamado Éutico que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso, y lo recogieron muerto. Tercer piso, está alto. Pablo bajó, se echó sobre el joven como Eliseo y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. El 11. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer. Fíjate, no 4 o 5 horas, toda la noche al amanecer. Y entonces se fue. 12. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Otra resurrección que tomó lugar aquí. Para señal, dijo la viuda a Elías, ahora sé que tú eres de Dios y que todo lo que sale de tu boca viene del Señor. Ahora sé, ahora es evidente, estoy convencida, es para señal. Ahora vamos a estudiar de esta resurrección de los muertos. Como le dije, está la resurrección de los muertos en Cristo y está la resurrección de los muertos en su pecado, que podemos también decir igualmente que esta es la primera resurrección, la, la de los muertos en Cristo es la primera resurrección y la de los muertos en su pecado es la segunda resurrección. Recuerdan que dice la Escritura que bendito aquel que es parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Entonces somos de la primera resurrección y vamos a estudiar de esas dos. En Juan 11, 25 al 26, dice, Juan 11, 25 al 26, ya está ahí.
Wow. Juan 11, 25 a 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy la resurrección. Él es el primero que resucitó. Él fue el primero que resucitó en la obra del Evangelio. Murió, lo enterraron, 3 días después resucitó. Y esa es la esperanza cristiana. Si no hubo resucitación de Cristo, la resurrección de Cristo, no hay cristianismo, no hay fe en el Dios viviente, no hay fe en Jesús sin la resurrección. La resurrección sucedió y hay evidencia bíblica, que es la que estamos viendo, y hay evidencia secular. Igualmente los historianos antiguos registraron la resurrección de Cristo. Entonces no cabe duda que sucedió porque tiene que suceder. Si no hay resurrección, no hay fe. No hay lo que estamos haciendo aquí, estudiando la Biblia y tratando de enseñar y tan, no. Nada de esto vale si no hay resurrección. Muy importante. Yo soy la resurrección. Y todos aquellos que ¿se acuerdan que cuando nos bautizamos, nos identificamos con su muerte? Nos identificamos con su muerte. Ahora somos parte, dice, somos parte de la resurrección. Como nos dijo Romanos 6:5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Romanos 6:5. Romanos 6:5. Todo el primero del capítulo habla del bautismo, pero aquí le agarramos un pedacito donde habla de la resurrección. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, Él es la resurrección, dice. Sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Somos de la primera resurrección. Somos de la primera resurrección. Aquellos que están en Cristo, somos los que estamos muertos en Cristo, somos de la primera resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, nos explica un poco más Pablo. Primera de Corintios 15, del 35 al 58. Síganme aquí porque es una larga lectura aquí. 35 dice, tal vez tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán? No, ya no se movió esta cosa. ¿Cómo se resucitarán? Dice, ¿cómo se resucitarán los muertos? ¿Cómo se resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Algo importante. ¿Qué clase de cuerpo? 36. ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Recuerden, una semilla. Cuando una semilla está lista para plantar, tiene que estar completamente muerta. Completa muerte, muerta, seca, sin vida. La ponen en el suelo, le ponen su agüita y su fertilizante y todo, y brota. Porque estuvo muerta. Tiene que morir para brotar la semilla. Entonces dice aquí, Pablo está usando esa ilustración. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro tipo. 38. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. 39. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. 40. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. 41.
Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Clave 43. Lo que se siembra en deshonra resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. 45. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, Jesús, en el espíritu que da vida. No vino primero el espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, todos nosotros también. El segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo, muertos en Cristo. 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. 50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. 51. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está la clave, transformados de corruptos a incorruptos. Seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Aquí está hablando de los muertos en Cristo, todos aquellos que murieron ya en el pasado en Cristo, creyendo en Dios, que Dios los salvó, que fueron nacidos de nuevo, nacidos espiritualmente otra vez. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Los muertos que están en las tumbas resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. O sea, aquí está poniendo Pablo claramente, los que ya murieron en Cristo, los que ya están en la tumba, van a resucitar ya en un cuerpo incorruptible que puede entrar al cielo, ¿verdad? Porque la carne no puede entrar al cielo. El polvo de aquí, de la tierra, se va a quedar aquí. Este no sube al cielo. Y luego dice, y nosotros, Pablo está hablando, dice, y nosotros seremos transformados. Quiere decir que cuando venga el Señor por nosotros y todavía estamos vivos, los que estamos vivos todavía, cuando Él venga por su iglesia, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados en el aire y nos va a encontrar en las nubes, dice. Entonces, los que están en la tumba resucitarán, muertos en Cristo, igual que los muertos en Cristo que todavía están vivos aquí, cuando Él venga por su iglesia, seremos transformados. 53. Porque lo corruptible tiene que revestirse, lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortalidad. 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria de Cristo. Muertos en Cristo. La primera resurrección. Estamos hablando de la primera resurrección. Todos aquellos que han muerto en Cristo y los que estamos ahorita viviendo muertos en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley de Moisés. Fíjese bien. ¿Qué estamos estudiando desde los videos anteriores? Las obras muertas, la ley de Moisés que trataban de hacer en sus propias fuerzas. La ley de Moisés
La ley, los mandamientos y todo eso es divino. Es divino, es perfecto, es bueno. Lo malo es que lo tratamos de hacer en nuestra carne y no espiritualmente. Tratamos de hacerlo en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa y no en el espíritu avivado que nacimos de nuevo. Por eso es que no funciona, por eso es que nunca pudieron guardar la ley al pie de la letra, porque la estaban tratando de guardar en su carne, en su naturaleza pecaminosa, no en lo espiritual, en lo divino. La ley y todos los mandamientos son espirituales, se tienen que cumplir espiritualmente a través de Jesús, del Espíritu Santo. Fácil. 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Es clara la escritura. Y sigue. Primera de Tesalonicenses, hablando de ser transformados y todo eso. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Confirma estas escrituras. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, está hablando de la misma resurrección, no está hablando de otra. Está hablando de la misma, de los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos, los que ya están en la tumba. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Dice qué ánimo, qué aliento, que aquí receta el apóstol Pablo. Anímense con estas palabras. Anímense unos a los otros con estas palabras. Qué lindo. Estar esperando ese rapto, ¿no? Secreto que nadie sabe la hora ni el día. Que es otro estudio también. Ahora vamos a la última escritura que nos habla de la primera resurrección de los muertos en Cristo. La resurrección de los muertos en Cristo. Apocalipsis 20. En el Apocalipsis, ay, por querer cantar, mire, ya le estoy empezando mal aquí. Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 6. La primera resurrección. La primera resurrección. Primera resurrección. Primera resurrección. Dice el 4 al 6 del capítulo 20, dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también aquí está la clave, que son muertos en Cristo. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. Tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los muertos en Cristo es la primera resurrección. Ya explicamos cuáles son los muertos en Cristo, los que ya están en la tumba y los que ahorita vivimos. Cuando venga el Señor por su iglesia, los que estén vivos en ese tiempo van a ser transformados. Los que estuvieron en la tumba ya van a resucitar transformados, incorruptibles. Nosotros seremos transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. 5. Esta es la primera resurrección. Dice,
Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahí está la segunda resurrección. Allá vamos, a la segunda resurrección. La de los muertos en su pecado. 6. Dichoso y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder. El lago de fuego, la segunda muerte. El lago de fuego, la segunda muerte. El lago de fuego, la segunda muerte. No tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda resurrección sigue en el mismo capítulo. En el mismo capítulo, el capítulo 20, pero ahora son versículos del 11 al 15. Igual, Apocalipsis 20, ya leímos del 4 al 6, ahora del 11 al 15 está la segunda resurrección. La segunda resurrección. Primera resurrección, Apocalipsis 24, 6. Segunda resurrección del 11 al 15 dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, perdón, estoy leyendo lo final, la despedida. Apocalipsis 20 dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 12. Vi también a los muertos, fíjense bien, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. 13. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios. Fíjese bien, aquí está la resurrección, segunda. 13. El mar devolvió sus muertos, del mar salieron, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos, los que ya estaban muertos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. 14. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. La muerte segunda es la segunda resurrección. Los que van a la segunda resurrección. ¿Recuerdan que les dije en el video anterior? Los que nacen 2 veces mueren una vez. Los que nacen una vez mueren 2 veces. Primera resurrección, segunda resurrección. Primera resurrección, los muertos en Cristo. Segunda resurrección, los muertos en pecado. Los que no han recibido a Cristo. Dice, se abrieron los libros, dice, y los que no, dice, según estaban echando al lago de fuego, los que no hallaban en el libro de la vida. ¿Recuerdan eso? Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, no estaba escrito aquí en el libro de la vida, no estaba muerto en Cristo. No registraron su nombre en el libro de la vida. Ya lo estudiamos en los videos anteriores. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. La tierra y el mar rindieron sus muertos. La resurrección segunda. Allí está la primera resurrección, la segunda resurrección. La primera resurrección, los muertos en Cristo, Apocalipsis 24, 6. La segunda resurrección, los muertos en su pecado, del 11 al 15, que es el lago de fuego. Muy fácil, muy fácil. Estudiemos las escrituras, hermanos, allí está la verdad. Ahorita ya hay tanta herramienta, la tecnología, el Google. Yo he estudiado de los teólogos que controlan Google. La Biblia, las escrituras y todo eso, las preguntas que hace uno en Google y todo eso, son unos teólogos fenomenales, muy honrosos esos teólogos y muy verdaderos también. Puedes allá, ya hay tanta herramienta que no hay excusa, hermano, de estudiar la Biblia.
comentarios, no le entiendo, déjame ver otra versión, como dice esa versión, la TLA, traducción del lenguaje actual, la nueva versión, esta, NVI, internacional, nueva versión internacional, la Reina Valera, claro, la Reina Valera, pero no hay excusa de que podamos escudriñar las Escrituras y aprender del Señor. Dale gracias a nuestro Dios. ¿De cuál resurrección eres miembro o miembra? ¿De la primera o de la segunda? Es muy fácil. Uno no se va por su pecado, por lo que cometió aquí. Dice la palabra de Dios que todo pecado será perdonado, más uno no, la blasfemia del Espíritu Santo. Todo pecado será perdonado. Si tú has matado, si tú has adulterado, si tú has robado, si tú has maldecido, si tú has, etcétera, etcétera, tú has ido a la prisión, todo eso te será perdonado. El Señor nos perdona, hay segunda oportunidad. La única es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esa es aquellos los que nunca aceptaron a Jesús, sea porque no escucharon de Él o porque no, pero también la Biblia dice que todo va a escuchar de Él. No hay excusa, todos van a escuchar hasta el fin del mundo. Pero esos son de la segunda resurrección, los que aún no han aceptado a Jesucristo, no han rendido rodilla a Él. Entonces su nombre no está escrito, no han renacido, no han nacido de nuevo. Nomás han nacido una vez, la física, pero no han nacido espiritualmente. Aún caminan muertos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1 y 2. Cuando caminaban muertos en sus pecados, dice Pablo. Es muy clara la escritura, hermanos, del Evangelio de Cristo, que Él murió, que Él fue sepultado y en 3 días resucitó y dio victoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Los que estamos muertos en Cristo vivimos. Es lo que quiere decir. Vamos a pedir por los enfermos. Padre, te damos gracias este tiempo, Señor, que nos das. Te damos gracias y agradecidos que podemos venir a ti, Señor, con cualquier problema, Señor. Cualquier catarrito que tengamos, hasta cualquier cáncer enorme que tengamos, enfermedad enorme, Señor. Los ponemos en tus manos. Creemos en ti, Señor. Estamos muertos en ti, Padre. Pedimos, Señor, tu mano sanadora sobre nosotros, sobre toda enfermedad que me están viendo ahorita, que están escuchando. Los tocamos, Señor, que tu Espíritu Santo corra por sus venas, así como la sangre corre en cada órgano, Señor, en toda parte del cuerpo. No hay ninguna parte del cuerpo que la sangre no corre, Señor, que tu Espíritu Santo entre a las venas, Señor, y sane, restaure, renueva. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, el dominio y la autoridad, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Se les quiere. Un abrazo.